Buenas nuevamente a todos. En esta ocasión voy a hablar de lo que dejó el partido con el Atlético de Rafaela. Victoria por 1-0, victoria importantísima. En un partido que estábamos mal, el segundo tiempo flojo, que nos costó generalmente llegar. Habíamos arrancado muy bien en los primeros 10-15 minutos, después nos fuimos cayendo, le fuimos dando un poco el protagonismo a ellos. Perdimos muchísimo en la segunda pelota. Y bueno, nos costó más que nada ese segundo tiempo también ser protagonistas. Y por eso terminó siendo una victoria muy importante, con un gol de Tiziano Dornel a los 37 del segundo tiempo. Una muy buena media vuelta. Tiziano Dornel, que volvió después de 3 meses y un poco más de su lesión, y se lo notó, bueno, con la técnica intacta, capaz le falta un poco de ritmo futbolístico, un poco de físico, pero bueno, lo va a ir ganando con los partidos. Y como dije, una victoria muy importante porque estaba complicado el partido en ese momento, gris como la tarde. Nos costó generalmente jugar en casi todo el partido y tener jugadas de gol, pero bueno, se terminó ganando y una victoria muy importante también para seguir la racha de local de ganar los últimos 4 de 4. En cuanto a las figuras destacadas de hoy, voy a poner a Tiziano Dornel en el puesto número uno por la vuelta al gol, su primer gol de local, una muy buena media vuelta con algo de responsabilidad capaz del arquero, pero bueno, una jugada rápida que resolvió muy bien. Ya entró tirando un sombrero a la primera jugada, aguantó 2 o 3 pelotas importantes también. Esperemos que siga ganando ritmo y continuidad. Es un jugador muy importante para este equipo. En segundo lugar lo pongo a Julián Marchioni, que hizo otra vez un partidazo. Se cansó de recuperar, morder, de luchar, de hacer buenos cambios de frente, buenos primeros pases. Lo único que estuvo medio errático hoy fue en la pelota parada, que tuvimos 6 o 7 y no la manejó capaz del todo bien. Y si no hubiera estado, creo, por lejos en el podio, pero hizo un muy buen partido en lo que fue el laburo, digamos, en cancha, por así decirlo, manejando bien los tiempos. Y en el tercer lugar lo pongo al Laucha Busto, otro muy buen partido, otro sólido partido de él. Había arrancado un poco flojo también, creo, por algunas sincronizaciones ahí con Vitali, que no venían jugando juntos y salieron 2 o 3 veces lejos, mal, pero muy bien de arriba, muy bien de abajo, casi nunca se equivoca con los pies. Mete algunas pelotas largas muy interesantes que hay que afinarlas un poquito más, pero está muy bien Lautaro Busto y es un jugador clave en la defensa. Y en cuanto a los más flojos de hoy, Tobias Macías fue el de los más flojos del equipo, se cansó de perder esa segunda pelota, flojísimo con los pies, aportó un poco de sacrificio del recorrido que hace, es un desgaste importante, pero no estuvo fino hoy, se cansó de perder esas segundas pelotas y no me gustó para nada su partido. Jeremías Bustos también, muy impreciso, se cerraba por momentos demasiado al medio, perdió muchísimas pelotas, le faltó profundidad en el juego, no estuvo fino tampoco. La mejor jugada que hicimos, se metió en el medio del árbitro, pero bueno, no tuvo un buen partido tampoco, parecía lo de Franco Bustamante, pero bueno, Franco Bustamante le aportó un poquito más de sacrificio, más que nada ese segundo tiempo que estaba cansado y recuperó 2 o 3 pelotas muy importantes, pero también estuvo muy eh, por así decirlo, lagunero hoy. Los amagues siempre eran los mismos, ya le sacaron la ficha, perdió muchísimas pelotas, no pudo desequilibrar casi nunca hoy. Y en cuanto a lo que fue el arbitraje de Gabriel Gutiérrez, muy malo, flojísima conducción, mal posicionamiento en varias jugadas, esa jugada que hicimos una pared bárbara, se metió justo en el medio, dejaba hacer tiempo, dejaba pegar, no sacaba amarillas para ellos, eh, flojísimo partido, muy mal la conducción, lo empujaban a salto y lo terminan amonestando a él, se cansó de regalar esas faltas, esas faltitas tontas que no son nada, se cansó de correr de tiro libres a Rafaela, intrascendente totalmente, así que muy malo su partido, flojísimo árbitro. Y bueno, los amonestados del día de hoy, Lautaro Busto, que fue, creo que la amarilla más clara, fue una falta fuerte. Jeremías Bustos también, y después Claudio Salto, que bueno, no entendí por qué lo amonestó. Pero bueno, terminamos teniendo más amonestados nosotros que ellos, que hicieron muchísima falta para cortar el juego. Se cansó también de hacer tiempo, el arquero no lo apuraba, no apuraba a los laterales, sacaban de cualquier lado, no le decía nada. El médico entró 4 veces en el partido, muchísimo. Así que muy malo el partido de Gabriel Gutiérrez, flojísimo, de los peores árbitros que vi hasta el momento. En cuanto a lo que fue el equipo para hoy, se repitió el esquema 4-4-2, hubo 2 cambios, el ingreso de Julián Vitale por un lesionado Cortave, que no sabemos qué lesión tiene, y el otro fue obligado por la baja de Mateo Venegas, que se fue a Ferro por la famosa cláusula de repesca, entró Enzo El Colo Martínez de titular, algo capaz no mucho teníamos, pero bueno, Mayor siempre lo usó de segundo delantero. Así que bueno, en el arco Emiliano González casi no le patearon al arco. Me acuerdo un tiro de afuera en el primer tiempo de lejos que
le salió medio al cuerpo de Emiliano, pero después no descolgó un que otro centro bien. Está teniendo varios problemas ya de varios partidos con los pies en los saques que le quedan medio cortos, pero bueno, no tuvo demasiado trabajo hoy. De 4, Gonzalo Asís hizo un partido bastante correcto. Le voy a criticar esas faltas casi a veces tontas o esas jugadas que se repiten siempre, que tarda mucho en sacar la pelota y le termina rebotando en un rival. Se tiene que apurar un poquito más a veces, pero bueno, aportó hoy sacrificio, entrega. Bueno, cuando llega en ataque llega bien al fondo, pero bueno, no termina casi nunca bien, tira siempre mal los centros. Es algo que tiene que corregir. El primer central, Julián Vitale, jugó hoy. No hizo del todo un mal partido. Había arrancado bastante mal, con varios pases malos, flojos, regalando 2 o 3 veces en la salida. 2 o 3 veces también pasó de largo. Pero creo que bueno, fue un tema también de la falta de continuidad que venía teniendo. Pero después se asentó bastante bien, sacó 2 o 3 pelotas importantes. Capaz en la de Quiroga que pega en el travesaño, ahí se le escapó un poco, pero termina siendo un partido bastante correcto. De 6, Lautaro Busto, que bueno, es para mí el estandarte de esta defensa, está haciendo muy buenos partidos. También había arrancado un poco con alguna duda ahí. Yo creo que algún problema de sincronización con Vitale, que no venían jugando juntos, pero después se asentó bien de arriba, bien de abajo. Esas pelotas largas que mete son muy interesantes, ojalá que afine un poquito más, pero son interesantes y es un jugador muy bueno. Tiene técnica también, va bien de arriba, es un jugador bastante completo, hay que bancarlo. Es del club y es un proyecto muy interesante. De lateral izquierdo jugó en Socialcán, creo que también hizo un partido bastante correcto. Metió mucho, corrió. El segundo tiempo anticipó 2 o 3 pelotas buenas, trabó también bien. Vienen levantando los dos laterales y es importante. Capaz le falta un poquito más a ambos en ataque. Y de 5 jugó de vuelta a Julián Marchioni, bueno, una de las figuras del equipo por lejos. Se cansó de recuperar pelotas, de meter muy buenos cambios de frente, de ser siempre el primer pase en salida. También tuvo alguna hoy que otra arriba que no le quedó justo para patear, pero hizo un muy buen partido. Lo único que le voy a criticar un poco es la pelota parada, que tuvimos 6 o 7 corners y capaz no todos le pegó bien. Creo que 1 o 2 nada más fueron buenos. Después le quedaron cortos. Tal vez tenía que dejar también patear un poquito a Jeremías Bustos y Bustamante, que tienen también buena pegada. Pero bueno, hizo un partidazo hoy. La compañía, bueno, más adelante, un poquito más adelante, Tobías Macías, que como dije antes, fue el más flojo del equipo. Perdió muchísimo esa segunda pelota, flojo con los pases. Flojísimo partido de Tobías Macías. Por derecha arrancó hoy Jeremías Bustos. Flojo partido, se cerraba por momentos demasiado para el medio, perdió muchas pelotas, no estuvo preciso, pesó poco en el juego del equipo. El mejor jugada, bueno, se metió justo Gabriel Gutiérrez en el medio, increíble. Habían hecho una buena pared ahí. Creo que con Macíes y Martínez habían hecho 2 o 3 toques interesantes, fue lo mejor del partido. Le había quedado casi para patear en la media luna del área, pero bueno, se metió justo el árbitro para impedir ese ataque. Por izquierda arrancó Franco Bustamante, parecido a lo de Bustos. Hoy estuvo muy lagunero, por así decirle. Eh, se impacinó por momentos por esas gambetas que hace, pero no le ha salido casi ninguna hoy. Le voy a destacar que bueno, aportó un poco de sacrificio, recuperó un par de pelotas. Hoy de delantero arrancó el Colo Martínez. Arrancó muy bien, tuvo esa jugada muy clara del primer tiempo, que la primera del partido que recupera rápido Bustamante, le queda para patear, capaz tarda un segundo más y lo traban justo. Después tuvo una que casi lo manotean de la camiseta y un agarrón, pero bueno, no terminó pateando del todo bien. Había arrancado bien, se fue dibujando bastante. Y más adelantado, de 9 casi, jugó Joel Orlando. Bueno, partido interesante de vuelta, como siempre hace él. Ese desgaste, ese meter, correr, luchar, no lo negocia nunca. Recuperó 2 o 3 pelotas interesantes arriba. Tuvo alguna que otra buenas. Capaz se le fueron un poquito largas y se le terminó la cancha, pero bueno, el sacrificio y la entrega nunca la va a negociar. Es un jugador clave también en este equipo. Hoy Mayor apostó por Martínez, bueno, él lo considera el segundo delantero, pero bueno, teniendo en cuenta que Tiziano capaz no estaba para 90 minutos, Salto recién está también incorporándose al plantel, y ante la falta de delanteros optó por él, pero bueno, habrá que seguir buscando alguna variante ahí arriba. Yo creo que la dupla Tiziano y Orlando, que fue muy importante en el 2024, se podía repetir, se conocen bien, son dos jugadores intensos y que van también muy bien a apretar a la salida del rival, insoportables ambos para los defensores rivales. Capaz Tiziano, bueno, todavía le falta desde lo físico y un poco más de lo futbolístico, pero bueno, de a poco creo que se va a ir metiendo en el equipo, aunque también habrá que buscar un delantero para que pelee el puesto. Hay delanteros de jerarquía en este mercado, bueno, Olboy se acaba de llevar a Lucas Canos, Chacarita, Alexander Domínguez, son jugadores de jerarquía en la categoría. Capaz necesitamos un 9 más de ese estilo, porque ya para correr, meter y
ese desgaste lo tenemos a Joel y Tiziano. Y también Martínez también lo puede hacer eso. Necesitamos capaz un 9 más de áreas, más de jerarquía que tendría que llegar. Pero bueno, habrá que ver por quién se opta. En cuanto a los cambios de hoy, bueno, en la primera ventana entró Claudio Salto por un flojo Jeremías Bustos. Salto entró bastante bien, tiene buena pegada, el pase se lo mete él ahí al área a Tiziano, una pelota media cruzada fuerte, pero bueno, Tiziano resolvió bárbaro. Es un jugador que tiene buena pegada de afuera, buena pegada también en la pelota parada. Puede ser un jugador interesante, Salto. Y en esa misma ventana en todo, bueno, Tiziano Dornel por el Colo Martínez. Yo ya apliqué lo que fue el partido de Tiziano. Ya entró tirando un sombrero al rival, la técnica que tiene es importante, es un jugador muy técnico del club. Hay que apoyarlo. Bueno, fue el primer gol que hizo de local. Esperemos que sea también un voto de confianza para él y para todo el equipo también. Es un jugador importante y esperemos que siga estando en un buen nivel. Y en la segunda ventana entró Fernández Pinto por un flojo Macías. Pinto entró bastante bien. Y en esa misma ventana entró Pablo Palacio por Joel Orlando, que ya estaba extenuado. Palacio no entró del todo bien, capaz alternó una buena y alguna mala como hace siempre. Y el último cambio ya fue bueno, el de Tolosa por Bustamante, para cubrir capaz un poco ahí la banda izquierda ante algún centro que tiraba Rafaela, pero bueno, después del gol casi no hubo jugadas claras para Rafaela, pese a que el árbitro regaló dos o tres tiros libres, de los que regaló casi todo el partido, pero bueno, no llegaron con peligro, estuvo bien Emiliano descolgando algún que otro centro ahí, así que bueno, fue una victoria trabajosa, que costó, que el equipo hoy no estuvo bien, desde lo futbolístico, más que nada, mitad de cancha para adelante. El segundo tiempo se notó, Rafaela se animó un poco más, pero bueno, una victoria muy importante de local para seguir con esta muy buena racha y bueno, para ratificar lo que se venía haciendo. Quedándome bueno, con los puntos positivos de hoy, seguimos con esta buena racha de local, 12/12, es muy importante ganar estos 4 partidos seguidos. Los buenos primeros 15 minutos del primer tiempo, más que nada, me gustaron mucho, el equipo salió con mucha agresividad, tuvo 2 o 3 jugadas claras de gol, la de Macías también que se tira a barril, se fue muy cerca del palo, fueron las más claras, pero bueno, después se nos fue complicando el partido. Mantuvimos, creo, la actitud de los partidos anteriores, más que nada, el primer tiempo, de irlo a buscar, de meter al rival un poco en el arco. Bueno, mantuvimos el 0 en el arco, que es muy importante también. Ganamos pese a hacer un flojo partido hoy. También es importante a veces cuando no se juega bien, como veníamos jugando y siendo superiores a los rivales los partidos anteriores. También ganar es importante cuando no tenés buenos partidos para trabajar en la semana es más fácil cuando ganás. Y casi siempre cuando una victoria también lleva a otra, pasó con las derrotas, cuando estás mal es difícil salir de fondo, y cuando ahora que estás bien, también una victoria a veces llama a otra victoria, así que es importante aprovechar este buen momento del equipo, un buen envión. Y en cuanto a los puntos negativos de hoy, creo la poca profundidad en ataque, más que nada el primer tiempo, que el equipo estaba bien, más que nada los primeros 15-20 minutos nos faltó apretar un poquito más capaz. Tuvimos esas dos que mencioné antes, la de Martínez al arranque y la de Macías, pero después nos costó ser profundos. También por el flojo partido, creo, de Bustos y Bustamante, que tuvieron un mal partido hoy. Perdimos casi siempre también la segunda pelota. Esto no me gustó. Más que nada ese segundo tiempo nos gustó muchísimo. Pese a que Marchioni hizo un muy buen partido, pero por momentos parecía que estaba muy solo en el medio. El mal manejo de la pelota parada. Cuando no jugás bien como hoy, capaz tenés 5 o 6 pelotas paradas, tenés que aprovecharlo. Y también atado a esto de la pelota parada, el mal manejo, más que nada se vio esto en el primer tiempo, que hubo 3 o 4 contragolpes de pelotas paradas a favor nuestro, que pudieron haber sido muy peligrosos. Una fue la falta que hace el Laucha Busto, pero bueno, se fueron solos varias veces en esos 3 o 4 contragolpes que tuvieron ellos, que estuvieron muy mal parados, así que hay que manejar un poco mejor la pelota parada, no hay que dar ninguna ventaja en esta categoría, porque cualquier ventaja que des lo terminas pagando. Bueno, ya para finalizar el video, lo que se va a venir es, bueno, San Martín de Tucumán, el próximo domingo 12 de julio a las 16 horas. Bueno, de visitante, una cancha que nunca pudimos ganar, esperemos que sea esta la primera vez. Es el momento, creo, de dar el batacazo allá en Tucumán. Un equipo que viene muy mal, más que nada esa condición con la gente, tiene poca paciencia la gente hoy en día. Así que si en los primeros 10 o 15 minutos ven que el equipo no está bien, se lo van a hacer sentir. Y ahí habrá que aprovechar y jugar con templanza, con viveza, aprovechando los momentos del partido. Y yo creo que es el momento que se puede dar ese batacazo en Tucumán y ganar por primera vez en la Ciudadela, que sería un triunfo muy importante para ratificar lo muy bueno que está haciendo el equipo y darle más confianza y seguir trabajando para lo que se va a venir. Así que bueno, hasta acá el video. Como siempre, gracias a todos y nos veremos en la previa contra San Martín de Tucumán.